Buen día, mi nombre es Brian Alan Hernández Gaitán. Soy un alumno de la Universidad Tecnológica de Chihuahua y hoy les daré una breve explicación sobre el significado de lengua y lenguaje. Lengua es el medio de comunicación de los seres humanos quienes utilizamos signos orales y escritos, sonidos y gestos. Lenguaje es la capacidad del ser humano para expresar pensamientos y sentimientos por medio de la palabra. Hola, buenas tardes. Yo soy Remy Sebastián Martínez Guillén y yo hablaré sobre los diferentes tipos de lenguaje. Actualmente existe una gran diversidad en cuanto a los tipos de lenguaje. Sin embargo, vamos a hablar de en todo caso, por lo que he investigado, son 7 tipos de lenguaje. La primera vendría siendo la verbal. Recordemos que este tipo de lenguaje suele ser oral, en donde las personas pueden expresar sus ideas o incluso hacer sus mensajes a base de utilizar la voz. El lenguaje escrito se comunica las ideas o los mensajes por medio de las palabras, pero en todo caso aquí se utiliza bastante la escritura. Muy bien. También se encuentra el corporal o kinésico, cuando se emplea el cuerpo y el movimiento corporal para enviar y recibir ideas. Nuevamente nos encontramos con el proxémico, cuando se utiliza el espacio entre personas para enviar y recibir mensajes aunque sea inconsciente. Nuevamente tenemos aquí lo que viene siendo el icónico. Se utilizan estos signos, imágenes, figuras o dibujos para transmitir mensajes. Esto con el propósito de, obviamente, enviar lo que es un significado a aquella persona determinada y con el propósito de dar a entender lo que se debe y no se debe hacer, así como también lo que está permitido o no está permitido. Y por último tenemos lo que viene siendo el lenguaje fonético. Los utilizamos para transmitir mensajes, únicamente sonidos, sin que lleguen a configurar las palabras. Esto se refiere principalmente a que nosotros los seres humanos utilizamos ya sea silbidos, chiflidos o cualquier otro tipo de ruido para llamar la atención hacia otra persona, con el propósito de dar un mensaje y dicho mensaje, a pesar de que esto nos ayuda principalmente a comunicarnos, con el propósito de dar a comprender algo. Buen día, mi nombre es Christopher Hernández y en esta ocasión les voy a hablar sobre el lenguaje científico. El lenguaje científico es el conjunto de variedades lingüísticas con una fuerte marca terminológica, que junto a otros signos no lingüísticos es indispensable para la transmisión de conocimientos especializados en un determinado campo de la ciencia. Muy bien, ahora yo voy a dar una lectura acerca de una noticia de la fuente muy interesante, que en todo caso esto sería un ejemplo de lo que es el lenguaje científico y pues en todo caso el título dice: la vacuna de Pfizer promete, pero faltan datos y su distribución será un desafío. Los primeros análisis sugieren que esta vacuna tiene una eficacia de más del 90%, de tal modo de que si se vacunara a 10 personas que se iban a contagiar de COVID-19, solo una enfermería. Muy bien. Dice lo siguiente: la empresa de biotecnología alemana BioNTech y la farmacéutica estadounidense Pfizer anunciaron el lunes los primeros resultados prometedores de su ensayo clínico de fase 3 para una vacuna contra el SARS-CoV-2, el virus que causa el COVID-19. Estos primeros resultados son lo que se conoce como análisis intermedio. Es una mirada temprana a los datos antes de que se complete un estudio, para comprender si hay alguna indicación de si la vacuna podría funcionar. Actualmente, este ensayo ha inscrito a 43.538 voluntarios, dando a la mitad de los voluntarios 2 dosis de la vacuna y la otra mitad de 2 dosis de un placebo. Estos voluntarios luego continuaron con sus vidas normales, pero fueron monitorizados para detectar cualquier síntoma de COVID-19, con pruebas que tienen que ser confirmadas. El análisis de 94 voluntarios con COVID-19 confirmando sugiere que la vacuna tiene una eficacia
de más de 90%. Esto significa que si se suministra a 10 personas que se iban a enfermar por COVID-19, solo una de cada 10 se enfermaría. ¿Tenemos motivos para la esperanza? Aún falta datos. La noticia procede de un comunicado de prensa y los datos se han sometido a una revisión por pares a través de una publicación científica, aunque han sido evaluados por una junta de seguimiento independiente. El estudio tampoco estará completo hasta que 164 voluntarios hayan confirmado que tienen COVID-19 y por lo tanto la estimación de la eficacia puede cambiar. Finalmente, los voluntarios deben ser monitoreados durante un periodo de tiempo definido, después de que la vacunación para detectar cualquier efecto secundario, y esto debe completarse. También quedan preguntas importantes. No está claro cuánto durará la protección, ya que este estudio solo ha estado en marcha durante 3 meses. No está claro si esta vacuna protege contra síntomas graves o si funcionará igual frente a todos. Por ejemplo, un ensayo clínico de fase 1 con esta vacuna mostró que las respuestas inmunitarias eran más bajas de las personas mayores, pero la eficacia del 90% es sorprendente. Para dar un poco del contexto, la FDA, la Agencia de Medicamento estadounidense, indicó que autorizaría una vacuna contra el SARS-CoV-2 con una eficacia del 50%. La vacuna contra la gripe a menudo proporciona alrededor del 60% de eficacia, y la vacuna contra las paperas, que actualmente es la rápida jamás fabricada, en 4 años, proporciona alrededor del 88% de eficacia. La vacuna BioNTech Pfizer podría superar eso. Después de solo 9 meses de desarrollo, este nivel de eficacia significa que la transmisión del virus podría controlarse de manera muy eficaz. Eso entusiasma a la comunidad de investigadores. Es un buen augurio para otras vacunas que se están comprobando actualmente para el SARS-CoV-2, y podríamos terminar con varias vacunas exitosas. Esto sería genial porque algunas podrían funcionar mejor en ciertas poblaciones, como a las personas mayores. También se podría fabricar varias vacunas utilizando las infraestructuras ya existentes, lo que aceleraría la distribución de vacunas. Producir ARNM a escala comercial. La vacuna BioNTech Pfizer es lo que se llama una vacuna de ARNM. Esto explica que este artículo de la profesora Archa Fox, experta en biología celular molecular de la Universidad de Australia Occidental. Las vacunas de ARNM son moléculas recubiertas de ARNM, similares al ADN, que llevan las instrucciones para producir una proteína viral. Después de la inyección en el músculo, las células absorben en el ARNM. Los ribosomas, las fábricas de proteínas de la célula, leen las instrucciones del ARNM y producen la proteína viral. Estas nuevas proteínas se exportan desde las células y el resto del proceso de iluminación es idéntico al de las otras vacunas. Nuestro sistema inmunológico genera una respuesta al reconocer las proteínas como extrañas y desarrollar anticuerpos contra ellas. Un problema para muchos países es que todavía no pueden fabricar vacunas de ARNM. Por ejemplo, el gobierno australiano tiene un acuerdo para 10 millones de dosis de la vacuna BioNTech Pfizer, dado que esta vacuna requiere 2 dosis. Este acuerdo es suficiente para 5 millones de australianos. No está claro cuánto tiempo pasará hasta que una vacuna esté ampliamente disponible, pero es posible que escuchemos más sobre esto en las próximas semanas y meses. La vacuna requiere almacenamiento de una temperatura por debajo de menos 60 grados centígrados. Sin duda, esto será un desafío para el transporte y la distribución, aunque no un imposible. Una solución a este problema es establecer centros de vacunación para implementar la vacuna una vez que esté disponible. En una sesión informativa de Pfizer, la compañía dijo que utilizaría estrategias de envío a temperaturas ultra bajas y que la vacuna se puede distribuir en hielo seco. Y por último, voy a leer mi comentario acerca de la lectura que yo mismo leí.
En cuanto a mi comentario sobre el artículo que leí, me parece muy interesante que en los últimos años la tecnología ha estado avanzando rápidamente para bien, ya que se ha comprobado que la vacuna contra el COVID-19 tiene una eficacia del 95% de cura contra el virus. Pero el problema radica que para poder llevar las vacunas en otros países se necesita un medio de transporte especial que mantenga las vacunas en bajas temperaturas, siendo un -60 °C para que se conserva. Sin duda, este artículo se expresa a base de lenguaje científico, informando al redactor a base de expresiones, palabras y símbolos científicos con el fin de explicar y comunicar un hecho científico, que en este caso es una noticia científica hablando sobre la posibilidad de tener la vacuna. Buenas tardes, hoy también me tocó hablar sobre las variaciones de la lengua, hecha por Eduardo Hernández Ponce. ¿Qué son las variaciones de la lengua? La lengua es el modo propio del habla de los habitantes de un lugar y de una época determinada. El habla es el uso particular de cada individuo que hace uso de la lengua para expresarse oralmente. La norma es el uso adoptado como estándar que un hablante o un sector social hace de su lengua. La norma a través del tiempo y de las circunstancias sociales puede deformarse por el mal uso que se haga de ella. Las deformaciones de la lengua, también llamadas variaciones de la lengua, son, entre otras, jerga, calo y modismo. ¿Cuántas son? Son 4, son jerga, calo, modismos y argot. Jerga. ¿Qué es la jerga? Es un lenguaje particular y familiar que utilizan entre sí los integrantes de un cierto grupo social. Esta especie de dialecto puede resultar difícil de entender para aquellos que no forman parte de la mencionada comunidad. Ejemplo, aquí yo puse un ejemplo de Xolos. Dice, este chupe está toda madre, pinche suerte, la chota agarró al malandrín y lo metió al bote. Pero el pinche ojete le dijo coda a su jefa porque no se quiso mochar con la feria para mercar una ave. Y también puse un ejemplo policíaco, que sería, llevamos al presunto responsable ante el juez. El calo. ¿Qué es? El calo consiste en emplear palabras que solo son comprensibles para círculos determinados. Se parece a la jerga, pero el calo es menos culto y por lo general se asocia a un lenguaje mal empleado. Por ejemplo, a los agentes de tránsito del DF se les decía tamarindos por sus uniformes de color café, a los taxis cocodrilos porque eran verdes con blanco. Otros tipos de calos son los empleados por ladrones o malhechores. De hecho, el calo se originó entre la gente amiga del ajeno. Y hay unos ejemplos como meco, tonto, feria, dinero, clavar, robar y morro, niño. Los modismos. ¿Qué son los modismos? Modo particular de hablar propio y privativo de una lengua, que se suele apartar en algo a las reglas generales de la gramática. Todos los idiomas usan modismos para dar vida a la conversación, expresión verbal característica de una lengua, del modo de hablarla en un país, en una región o en cierto estilo de expresión, compuesta por 2 o más palabras cuyo significado es diferente en otras regiones. Desempeña diferentes funciones gramaticales y difícilmente puede traducirse a otra lengua. Luego, unos ejemplos de modismo son: no sé qué pasa, pero aquí hay gato encerrado. Échame una mano. Cuando se enteró, le perdió la cabeza. Argot. ¿Qué es el argot? Es un tipo de lenguaje particular que emplean los integrantes de un grupo. El argot es compartido por quienes se dedican a determinados quehaceres o labores, en ocasiones con la intención de dificultar el entendimiento de las comunicaciones a las personas ajenas al grupo. Los ejemplos son carnal, amigo, fiabre, cadáver, parcio, parcero, amigo, bien frío, muerto, tieso, muerto. Es todo por mi parte y que tengan bonita tarde. En el video explicamos la efectividad de la vacuna. Explicamos cuán efectiva puede ser la vacuna, ya que en varios exámenes científicos se ha dicho que tiene un 90% de efectividad. Si se produce cierta cantidad de vacunas, se puede lograr combatir la pandemia por la cual estamos pasando a nivel mundial. Se deben hacer más estudios para poder mejorar la vacuna para que sea aún más efectiva, para que el virus
muera en su totalidad. En conclusión, el lenguaje científico es muy importante porque nos ayuda a conocer la expresión de las personas que se dedican a utilizarlo, tal cual puede ser científicos, médicos o cualquier tipo de persona que esté involucrada en la ciencia.